Señoras y señores, estimados alumnos, distinguidas personalidades, asistentes a este segundo conversatorio sobre la educación en el Perú y sus alternativas de mejoramiento en cuanto a la calidad y de transformación por el bien del país. Un instituto de gobierno tiene que tratar el tema de la educación, que es instrumento fundamental de desarrollo y es la esencia misma y el objetivo del futuro social. Y en un primer debate en el que participaron importantes especialistas, se plantearon alternativas y posibilidades muy concretas de cómo mejorar aquello que ha sido logrado hasta ahora. Hoy estamos ante una nueva realidad, que es el anuncio de una nueva transformación o cambio en la ley de la carrera pública magisterial que fue aprobada con el apoyo de las fuerzas políticas democráticas en el quinquenio pasado, y después de un largo debate del foro sobre la educación, del acuerdo educativo, del acuerdo nacional que lo respaldó, y de muchas instituciones privadas que dieron sus iniciativas y su respaldo a esto que parecía y parece aún una nueva forma de mejorar la educación en nuestro país, la cual, por cierto, todos sabemos, no atraviesa su mejor momento o no tiene la calidad que todos quisiéramos para nuestros hijos. Ante esta posibilidad de transformación, es importante que quienes han tenido responsabilidades en el área educativa en los últimos años y quienes se interesan por la educación, nos den su punto de vista y su interpretación respecto a la situación que estamos atravesando en este momento. Ratificamos nuestra convicción de la educación como instrumento fundamental del desarrollo y de la justicia social. Y si se habla de inclusión, no hay mejor instrumento para la inclusión social que una educación de calidad, de alto nivel internacional. Creo que con ese propósito, distintas fuerzas políticas, e inclusive las de oposición al régimen anterior, apoyaron el proyecto y ley después de la ley de la carrera pública magisterial. En ella buscaba incorporarse el criterio del mérito, la evaluación y la capacitación, en un largo esfuerzo por mejorar nuestro nivel pedagógico y nuestro nivel educacional en cuanto a los alumnos. Sabemos que ese es un proceso de largo plazo. Sabemos que la transformación educativa, que es la transformación del espíritu, no puede cumplirse tan fácilmente como se ejecuta una carretera, como se levanta un edificio, como se hacen las obras materiales. Siempre diré que el tema educativo es la gran esperanza de la patria, que vale más que todo el oro de todas las minas del Perú, vale más que toda la riqueza material que pueda tener el Perú, la riqueza espiritual, intelectual, la riqueza de los valores, no tiene precio. Todo lo demás es cotizable en los mercados. La inteligencia, que es la que impulsa a un país, no tiene mayor precio que hacer del país un país grande y respetado. Creemos nuestro compromiso mantener nuestro afán por la educación, y en ello no hago, en mi caso, más que continuar la línea y la enseñanza de Aya de la Torre, que combatió tesoneramente a lo largo de su existencia por la educación pública, por su gratuidad y por su calidad. Si hay algo que caracteriza la continuidad en la vida
de este hombre extraordinario es que, interrumpida muchas veces por avatares y sucesos políticos, al volver a tener algo de influencia o de voz en la vida pública y política, de inmediato luchaba y lograba el establecimiento otra vez de la gratuidad de la enseñanza que defendió desde 1931. Estoy seguro que en todos los peruanos este es un afán y una ansiedad permanente, hacer que nuestros niños tengan la mejor educación posible y saber que eso solo se logra con esfuerzo. El facilismo, la mediocridad de decir obtengamos todos una nota aprobatoria para continuar, no conduce más que a bloquear el futuro de la patria. Y sé que esto es difícil y que hay que enfrentar, porque todo sacrificio es esfuerzo, muchos problemas. Nosotros a nuestro turno los enfrentamos, exigimos que quienes estén en el gobierno sepan enfrentar estos temas y no bajen la bandera de la educación, que es el futuro del país. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor presidente, señores exministros, aquellos que nos acompañan esta noche en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública a este segundo debate de desafíos de la educación para el siglo XXI. En este segundo debate que nos llama a este foro, tenemos los que de una u otra manera estuvieron al frente de la gestión y contaremos con esa experiencia que va a ser transmitida a cada uno de los que están aquí presentes. En ese sentido, vamos a empezar con la doctora Marilú Martens de Aguirre. Muchas gracias, señor presidente, estimados amigos. No debe haber una sola persona, ni en esta sala, ni en el Perú entero, que no coincida con la necesidad de adoptar medidas urgentes orientadas a mejorar la calidad educativa de nuestro país, dándole a cada zona, a la zona rural, a la zona urbana, la medida de lo que realmente necesita. La magnitud y profundidad de los problemas por los que atraviesa hoy nuestro sistema educativo son tales que requieren una gran dosis de autenticidad. Una autenticidad que esté acompañada de realismo, de compromiso y de nobleza. Para poder reducir las brechas educativas que hoy se presentan en la educación urbana con la educación rural, en la educación pública con la educación privada o en la educación peruana con educación del mundo, necesitamos realmente una importantísima dosis de reformas. La mejor manera que yo tengo como docente que soy de graficar es usar mis herramientas didácticas y contarles un poco del Colegio Mayor a través de Manuela. Manuela va a ser hoy mi modelo y va a reunir muchas de las características que tienen estos 1.500 jóvenes ya beneficiados con el Colegio Mayor. Manuela hoy día es una niña de 17 años. Ella está estudiando hoy Ingeniería de Biotecnologías en el TEC de Monterrey, en México. Y cuando Manuelita tenía 5 años, recién fue al colegio, a la primera institución educativa. No pudo ir al nivel inicial porque la madre no tenía posibilidades, solo vivía con su madre, de enviarla a un centro de educación inicial. Manuela culminó su primaria y a pesar de la adversidad, para que esta niña pudiera ir a esta escuela de primaria, caminaba 2 horas y media para ir y 2 horas y media para regresar. Pero a pesar de esto, Manuela ya demostraba ese potencial que más tarde desarrollaría. Cuando Manuela ingresa a la secundaria, los problemas crecen. El colegio más cercano ya no estaba a 2 horas y media. Manuela tenía que caminar 3 horas y además regresar a su casa y hacerse cargo de los quehaceres educativos. Pero pese a toda esta carga, esta niña, Manuelita, a los 13 años, era la número 1 en su colegio. En base de esfuerzo, Manuela
tuvo la oportunidad de postular al Colegio Mayor, que nos gustaría que sean muchos más, muchísimos más. Pero bueno, solo teníamos 300 vacantes por grado. Manuela pasa por todo el proceso de evaluación del Colegio Mayor. Un proceso riguroso, un proceso transparente, descentralizado. Nos fuimos, ¿no, Tania?, a todo el Perú a evaluar a todos los estudiantes que en base a su esfuerzo, a su mérito, podían ingresar al colegio. Tuve la suerte de participar en la entrevista de Manuela. Y en esa entrevista personal, donde Manuela sustenta el ensayo que presenta, presentando los problemas, las fortalezas de su región, las soluciones que ella plantea, además ensayo que pasa a ser proyecto de vida, le pregunto a esta niña de 13 años, ¿por qué quieres ir al Colegio Mayor? Y Manuela me contestó, señorita, porque yo aquí ya no voy a aprender más. Ya no, hoy día yo sé más que mis profesores. Esta niña, el 15 de marzo del 2010, de la mano de su madre, llegó al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, que se encuentra en Huampaní, en Chosica. ¿Qué se encontró? Se encontró a otras 4.000 personas. 4.000 personas con la misma ilusión, con las mismas expectativas, con la misma esperanza. Poder acceder, a pesar de vivir en un poblado lejano, en un hogar cuyos ingresos muchas veces no alcanzaba para las 3 comidas diarias de ella y de su hermana, a una educación de calidad, a una educación que le permitiera salir de este círculo vicioso de pobreza, donde su abuelo, su mamá, ella, todos han sido pobres. Una educación de calidad. Hoy, Manuela, después de 2 años en el Colegio Mayor, se encuentra, como les cuento, becada en México. Y al igual que ella, hay otros 10 jóvenes más becados en el TEC de Monterrey. Tenemos jóvenes estudiando becados en Brasil. Tenemos jóvenes en Singapur. Tenemos más de 30 jóvenes becados en la Universidad San Martín, en la Universidad Católica, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Esos chicos que vivían en esas zonas perdidas, que no tenían mayor aspiración que lo que hizo su padre o su abuelo, hoy día esos niños, esos jóvenes ya, van a ser los verdaderos agentes de cambio, con una educación de calidad, con una educación integral. ¿Que estamos desarrollando una élite? Sí, estamos desarrollando una élite intelectual en base al esfuerzo, en base al mérito. ¿Desarraigo? Nuestros chicos valoran más que cualquiera su identidad, el lugar de donde vienen, y lo comparten y valoran también el Perú y lo conocen. ¿Presupuesto alto? El Colegio Mayor nació como un proyecto especial que pudiera replicarse y no se escatimó esfuerzo. Trabajamos 24 horas del día, 7 días de la semana. Trabajamos los 12 meses del año para poder crear este modelo y replicarlos. Y que no sean 900 los jóvenes, tal vez que sean todas las regiones que pudieran tener, como dice usted, señor presidente, un colegio mayor. ¿A qué podemos atribuir estos logros? No hemos estado libres de equivocaciones, hemos tenido, pero sí puedo decir que gracias al equipo de trabajo, un equipo con pasión, un equipo con compromiso, por supuesto, un equipo con las capacidades profesionales que se requieren y un equipo con mucho coraje, desarrollamos una cultura de evaluación y valoración continua, en la que hemos sido muy críticos y muy autocríticos, y que esto es en gran parte lo que nos permitió mejorar. Mejorar la calidad sí es posible. Y no tenemos que esperar como Corea, que esperó 60 años, que siendo junto con Afganistán el país más pobre del mundo, puso en su agenda
como número 1 en la educación y hoy está entre las 11 potencias mundiales. Nosotros podemos mejorar. Hemos investigado modelos como el coreano, como el finlandés, modelos exitosos. Pero lo paradójico fue que vimos que eran un poco antagónicos, ¿no? Mientras que uno daba más horas, más cursos, más días, el otro liberaba y trataba de desarrollar más autonomía. ¿Qué tenían en común estos modelos? ¿Qué tienen en común modelos exitosos? Estos modelos tienen a los mejores profesores. Se preocupan de tener a los mejores profesionales a cargo de la formación de sus jóvenes. En los 2 años de gestión como directora general del Colegio Mayor, puedo hablar de logros sustanciales y medibles. Puedo decir que eliminamos las brechas de la calidad educativa entre la educación pública y la privada. Lo que nuestros jóvenes estudian en el Colegio Mayor lo estudia cualquier colegio del más alto nivel de la educación privada en el Perú y en el mundo. Aseguramos la buena calidad educativa y la aplicación de buenas prácticas pedagógicas, siendo acreditados por organizaciones internacionales altamente reconocidas como la del Bachillerato Internacional. Impulsamos la educación y la innovación científica, utilizamos las nuevas tecnologías educativas, incluyendo las herramientas que brindan las tecnologías de la información y la comunicación. Desarrollamos una gestión educativa eficiente y armónica, altamente profesional y desarrollada con criterios de ética pública, coordinación intersectorial y amplia participación, informada, transparente en nuestros actos y desarrollada tecnológicamente en todas sus instancias. Logramos procesos de aprendizaje pertinentes en nuestros estudiantes, desarrollando sus capacidades humanas y sus valores éticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilú. Pasamos a la exposición del doctor Oscar Becerra Tresierra. Buenas noches, señor presidente, señores congresistas, amigos, exministros. Los grandes desafíos de la educación del siglo XXI son desafíos en el mundo y a mí me gustaría resumirlos en 4 fundamentales. El primer gran desafío de educar a la nueva generación es que la educación tenga sentido para el estudiante. Hace ya muchos años que los sistemas educativos en el mundo son incapaces de tener sentido, es decir, el alumno no entiende por qué tiene que aprender lo que esperamos que aprenda. En esas circunstancias no se aprende, porque uno aprende porque quiere y tiene que querer. El segundo desafío es que tenemos que educar para un futuro incierto. El maestro tiene que convertirse en una especie de profeta, porque tiene que adivinar cómo será el mundo en el que les va a tocar vivir a estos niños y jóvenes y educarlos para ese mundo. Y luego, hoy día, tenemos que competir en desventaja con el entretenimiento fugaz sin exigencia. O sea, todos nuestros niños y jóvenes tienen a su alcance cada vez más herramientas de entretenimiento que no requieren esfuerzo. Y el último, que tal vez sea el más grave, es llegar a todos con calidad. O sea, estos son los desafíos de la educación, no en el Perú, en todo el mundo. Y entonces, claro, siempre estamos de acuerdo en lo que hay que hacer. Pero a mí me gusta decir, y Martin Luther King alguna vez se paró delante de millones de personas y dijo: yo tengo un sueño. Mucha gente se queda en esa frase, porque es bonito soñar. Yo me imagino que usted, señor presidente, habrá soñado cómo quería el Perú. Y el ministro Chang habrá soñado cómo quería la educación del Perú. Pero el problema es que para que los sueños se hagan realidad, hay que despertar y hay que enfrentar la realidad. Y muchas veces tenemos que enfrentar una realidad que impide que nuestros sueños se hagan realidad como habíamos pensado. Pero hay que trabajar. Y lo que nos encontramos tristemente hoy día, en mi políticamente incorrecta opinión, es gente que ha entrado al gobierno a soñar. Y tenemos una ministra que se para después de un año de gestión delante del CADE y les dice: estamos pidiendo chepa. ¿Esa es una palabra de una ministra de Educación?
mientras evaluamos lo que vamos a hacer en los próximos 5 años. ¿Aló? Le quedan 4. Alguien tendría que decirle eso. Para hacer realidad los sueños hay que trabajar. Y eso es algo que tristemente no se está haciendo. Y es algo que con dificultades hicimos, con errores, como ha dicho Marilú seguramente. Pero nos dimos cuenta que en el Perú esos desafíos se transformaban. Por ejemplo, necesitamos mejores maestros. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero tener los maestros que necesitamos demora de 10 a 15 años. Y por eso se hizo la carrera pública magisterial. Porque, como decía mi abuelo alguna vez, ser maestro puede ser una sublime profesión o un vil oficio. Necesitamos mejor infraestructura. Y eso es más fácil, como ha dicho el presidente. 3 a 5 años puede ser lo que hace falta para ir mejorando la infraestructura. Para eso solamente hace falta plata e integridad. Teníamos plata y hemos tratado de poner integridad. Calidad de materiales era lo más fácil. Y eso era inmediato, y fue lo que empezamos a trabajar. Acceso para todos tomaba de 1 a 3 años, y también lo hicimos. Hoy día, paradójicamente, nuestra cobertura de educación secundaria es mayor que la de Finlandia. No hablemos de la calidad, pero por lo menos tenemos más cobertura. Acceso para evitar respuestas generales a desafíos dispares. No podemos educar igual a un chico que sabe más que el profesor que a uno que con la justa se entiende lo que lee. Tenemos que ayudarlos por igual, pero ayudarlos por igual significa ayudarlos distinto. Y así como al que cojea le tengo que dar un bastón y al que corre le tengo que poner una pista de atletismo, a los más esforzados tenemos que darles mejor educación. ¿Y qué encontramos? O sea, cuando despertamos de esos sueños, nos encontramos que la educación se había ido deteriorando gradualmente en el Perú durante 50 años. 175,000 maestros no habían trabajado nunca, estaban desempleados porque su formación era insuficiente. En el gobierno del presidente Toledo se les duplicó el sueldo a los maestros. ¿Y saben cuánto mejoró la calidad de la educación en términos de evaluaciones? 0. No mejoró un solo punto la calidad de nuestra educación. Un reclamo salarial sin contraparte no tiene sentido. Hoy día ya está la infraestructura lista para que más del 80% de la población escolar pueda acceder a Internet. Y para los que no tienen acceso, les dábamos un Internet portátil. La conectividad está garantizada. Este programa, el programa Una Laptop por Niño, fue evaluado por el BID. El acceso y las habilidades de manejo de tecnología mejoraron dramáticamente en todos los chicos. Y en desarrollo cognitivo, que es la capacidad de aprender, en 15 meses los chicos del programa tenían una ventaja de 4 a 6 meses contra los que no habían recibido computadoras. Eso es transformar la esperanza para los más pobres. En las notas no hubo impacto, es cierto, porque no era hecho, para eso se necesitan mejores maestros. Pero una de las cosas más importantes que ha pasado es que los niños se han vuelto más críticos del sistema educativo. Todos nos alegramos de que el Perú fuera declarado libre de analfabetismo en junio de 2011. Tristemente creo que antes de un año de esa fecha ya podemos nuevamente declarar al Perú como esclavo del analfabetismo, porque debido a que no se ha hecho nada para mantener ese programa, los que aprendieron a leer ya se deben haber olvidado, porque no es fácil. En conclusión, podemos cambiar para mejor, pero el camino es largo y es difícil. Hace falta tomar decisiones y asumir riesgos. Ya no estamos en tiempo de pedir chepa ni de hacer diagnósticos, porque ya sabemos cómo estamos. La tecnología ayuda, pero no es todo. Hay que mejorar la calidad y la dignidad del maestro, las dos cosas juntas. Cuando le damos algo a alguien a cambio de nada, no mejoramos su dignidad, lo estamos humillando y lo estamos ofendiendo porque le estamos diciendo eres incapaz de ser mejor. Tenemos que mejorar las dos cosas al mismo tiempo. Y para que eso pase, necesitamos un compromiso real de todos los actores, que lamentablemente no tenemos. Gracias.
Muy bien, se está respetando los tiempos, que es muy importante, pero también la firmeza en las posiciones es importante que ustedes lo conozcan. Le cedemos el uso de la palabra al maestro Idel Wexler para que haga su exposición. En pleno apogeo de las posturas enciclopédicas, librescas de la educación, aproximadamente hace 130, 140 años, John Dewey planteó la necesidad de centralizar el trabajo educativo y pedagógico en el niño. Él hablaba del currículo basado en las experiencias del niño. Ese es el germen que se desarrolla con la pedagogía clásica, con de Crowley, con Montessori, con Rousseau, etcétera, etcétera, y también en algún momento con Makarenko. Eso corre con Piaget en el aspecto psicocognitivo, luego Gardner en el tema que trae abajo los cocientes intelectuales y habla de la diversidad cognitiva, y por supuesto todo el complemento al desarrollo de la estructura cognitiva con los aportes socioemocionales, entre ellos del psicoanálisis. La centralidad del alumno es un reto histórico. Desde la masificación de la escuela hasta ahora que tenemos muchos escenarios para el desarrollo educativo de los pueblos. Eso es lo que no podemos perder de vista en ningún debate, en ninguna ley y en ningún proceso de reforma educacional. El alumno es la razón de ser del sistema educativo peruano. Dicho en concreto, nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, jóvenes y adultos que estudian en el Perú son la razón de ser del esfuerzo social y educativo de la patria. Pero para lograr que tengamos buenos alumnos, para lograr que los alumnos aprendan más en un marco de una educación para el desarrollo humano, necesitamos promover el desarrollo de varios factores que contribuyen a lograr la calidad de la escuela en un marco de inclusión. Y ese factor, entre otros, como los medios educativos, las tecnologías, los entornos inteligentes, como habla David Perkins, los climas escolares, el tema del currículo escolar, entre otros, siempre ha adquirido y seguirá adquiriendo una relevancia el factor del maestro. Y es que el educador es el que dinamiza en un marco de un modelo pedagógico integral a toda la logística que algunos a veces le dan prevalencia. Los procesos cognitivos complejos no los desarrolla la computadora, los desarrolla la sustancia mielínica de la corteza cerebral. El desarrollo de los complejos, de los procesos cognitivos complejos y el avance del conocimiento lo desarrolla el hombre. Y eso requiere de una dinámica permanente, cada vez más interactiva, creativa y moderna del maestro. En ese sentido, la preocupación en los últimos tiempos de abrir un horizonte social y profesional a los maestros del Perú, trabajando con ellos y no contra ellos. Y lo repito, trabajando con ellos y no contra ellos, valorándolos y no descalificándolos, porque evidentemente hay minorías de maestros que no son lo suficientemente competitivos para trabajar, pero hay grandes y amplios sectores de maestros que se esfuerzan en los lugares más complejos por cumplir su tarea educacional. En este marco de reconocer a los mejores maestros para tener mejores alumnos, es que desde el año 2000, con la gran consulta nacional, sale la necesidad de fortalecer la provisión docente en el marco del reconocimiento de sus conocimientos, capacidades y méritos profesionales en general.
Por eso es que la primera pregunta que yo quiero hacer es si la carrera pública magisterial, orientada a fortalecer, a dignificar y a mejorar las remuneraciones de los maestros en un marco de meritocracia, ¿es una política de gobierno o es una política pública de Estado? La carrera pública magisterial que se aprobó el 2007 tiene una génesis muy larga, como lo ha dicho en la introducción el presidente. Y eso hace que surja ante la existencia de una ley del profesorado que no permitía diferenciar a un maestro muy bueno y un maestro malo y deficiente, donde la diferencia remunerativa entre un profesor de altas calidades era de 50 o 100 soles, lo cual generaba, con la permanente incentivación de las dirigencias radicales gremiales, la precariedad del magisterio nacional, la desprofesionalización de la carrera docente, la obrerización en los últimos 50 años del magisterio peruano. Por eso, aquello que tenía su sustento en la ley del magisterio, que genera estabilidad absoluta en la plaza, en el curso, en el colegio, donde miles de maestros actualmente, sin tener alumnos, siguen cobrando, y en el marco de una falta de motivación por ser mejores, es que desde el año 2001 surge la necesidad de generar una carrera pública magisterial meritocrática basada en evaluaciones, capacitaciones y promoción humana del magisterio. La Ley General de Educación del 2003 es la primera disposición que la convierte en política pública, al establecer la necesidad de tener una ley de carrera pública magisterial donde ya se señala será la base de la evaluación para el desarrollo y para la permanencia. Cuando surgen los proyectos de ley y luego el proyecto educativo nacional que se aprueba por resolución suprema durante el mandato del doctor García, es un segundo hito que refuerza la carrera pública magisterial como política pública. Y finalmente la dación de la ley con apoyo del Acuerdo Nacional y con el apoyo del Consejo Nacional, cuyo informe fue firmado por la entonces presidenta del Consejo Nacional de Educación y actual ministra de Educación. Por lo tanto, la carrera pública magisterial no es una política de gobierno, trasciende ese horizonte, y en ese marco, lamentablemente, después de 3 años de vigencia, se trata de destruir, asignándola a una política de gobierno y tratando de plantear que ha sido un fracaso. Y aquí viene mi segunda pregunta. ¿Realmente la ley de la carrera pública magisterial y su implementación ha sido un fracaso? ¿Es un fracaso? Yo particularmente, y creo que muchos peruanos, creemos que no. ¿Cuáles son los argumentos para decir que ha sido un fracaso? Que solamente, primero decían 25,000, ahora ya dicen 55,000, han accedido a la ley, al escalafón de la carrera pública magisterial, y que más de 250, lo cual no es verdad, 220,000 maestros no han accedido a este escalafón y están en el escalafón de la ley del profesorado. Nunca la ley surgió para que en 2 o 3 años todos pasaran al escalafón meritocrático, porque 2.500 millones, otros hablan de 2.800 millones, no habría generado viabilidad financiera, presupuestal, administrativa y pedagógica para pasarlos de un régimen a otro. La meta fue en un primer momento 90,000, luego se bajó a 80,000, y en ese marco la meritocracia
no fue teórica, no fue una postura para el futuro, fue una realización para el presente. Y hoy tenemos maestros que en base a sus méritos, sus capacitaciones y teniendo como instrumento la evaluación, ganan. Un profesor de 40 horas en el primer nivel magisterial, 2.073 soles. Y aquel que está en el quinto nivel con 40 horas, gana 4.016 soles. Con la misma carga pedagógica. Pero, ¿dónde está la mayoría de maestros? En el tercer nivel. En el tercer nivel tenemos aproximadamente 18.800 maestros. En el cuarto nivel, cerca de 5.000. Y en el quinto nivel, 500. Un maestro del tercer nivel, que ganaba 1.100, 1.200 con 30 horas, que la mayoría pasó inmediatamente con una meritocracia efectiva y ahora a 2.006 soles. Y un profesor de primaria con 40 horas, director de una escuela primaria, está llegando, no es que va a llegar, está llegando, inmediatamente ingresó a cerca de 3.480 soles. Eso es el espíritu de la ley. ¿Eso puede ser un fracaso? ¿Eso es algo que no ha funcionado? ¿Y cuáles son los argumentos para decir que no ha funcionado? Que a los profesores de 30 horas no se les pagó como tales. Pero eso es producto de un decreto supremo, que el ministro Castilla puede cambiar, y que no lo hizo cuando era viceministro, para pasar a los profesores inicial a ganar lo que justamente les corresponde como 30 horas. Y es cambiar el decreto supremo 079. Se aduce que han habido problemas de gestión, que hay que reconocer autocríticamente que es verdad. Nosotros tenemos que aceptar que hubieron errores técnicos, algunas fallas en la evaluación, no con mala fe, sino por la dificultad administrativa. Pero salimos adelante y lo reconocimos públicamente. Pero eso no es un problema de la ley, ni siquiera es un problema de decretos y de normas, es un problema de procedimientos y mecanismos en la gestión administrativa. Entonces, ¿por qué decir que ese es un elemento de juicio para descalificar a la ley de carrera pública magisterial? Y otro argumento que hay que rechazar es que dicen que los 55.000 maestros han entrado por la puerta falsa. Esa es una temeridad que no puede ser, porque así como yo considero que los maestros del Perú merecen respeto y valoración permanente de la ley del profesorado, también los de la ley de la carrera pública magisteriales, que tuvieron la valentía y la decisión de enfrentarse a evaluaciones para aspirar a un mejor horizonte profesional y económico. Ha pasado un año y estas cosas que se han podido resolver, inclusive las que ellos plantean hipotéticamente, si fueran ciertos, cosa que en ese supuesto yo niego, han podido resolverlo. Por lo tanto, yo afirmo categóricamente, es mi opinión, que con todas las debilidades, con todas las deficiencias, con todas las imperfecciones, la ley de carrera pública y su implementación, en el sentido más claro y amplio de su razón de ser, es un avance importante de la educación y de la patria. Muchas gracias. Es el turno del doctor Javier Velázquez Quesquén, congresista de la República. Señor presidente, distinguidos invitados, en el país hace décadas se viene discutiendo sobre lo que debe ser una verdadera reforma en el sistema educativo en el país.
Y obviamente que todos los peruanos aspiramos a que el modelo de desarrollo educativo del país no solamente sea equitativo, sino eficiente. Y como lo ha dicho nuestro querido profesor Idel Wexler, ya desde la década del 90 y comienzo del 2000, comienzan a haber los primeros esfuerzos por mejorar estos indicadores educativos. Y es cierto también que a partir de 2001 ya tenemos algunos indicadores favorables, por ejemplo, en el tema de deserción escolar, en el tema de repetición. Pero los problemas estructurales de la educación, como la inequidad en el acceso a la educación pública y la baja calidad de la educación, eran problemas recurrentes que había que enfrentarlos. Por eso bien dijo Idel Wexler, en la transición hay una gran discusión nacional sobre ya proponer una reforma, especialmente en la carrera magisterial, que es recogida por el Acuerdo Nacional de 2004, asumida por el Consejo Nacional de Educación que presidía la hoy ministra Patricia Salas, y que paradójicamente el compromiso fundamental que se hace en el proyecto educativo al 2021 es que el ingreso a una nueva carrera pública magisterial era previa evaluación, o sea, por concurso público, como hoy día lo prescribe la Ley de Carrera Pública Magisterial. Ya de salida, el gobierno del presidente Toledo presenta un proyecto de ley que había sido producto, como repito, de la participación de intelectuales, de académicos, de políticos y de actores sociales. Es en el gobierno del presidente Alan García en que se decide primeramente identificar cuáles son los factores que condicionan la calidad de la educación. Se identifican los factores que condicionan la calidad de la educación y se entiende que es fundamental, por ejemplo, entrenar a los docentes, apoyar a los estudiantes, mejorar la infraestructura, pero fundamentalmente creo que el logro más importante del gobierno, el que tiene pasado el presidente Alan García, es que se asumió como prioridad en desarrollar estos factores que condicionan la calidad de la educación, aplicar estándares educativos, o sea, metas de aprendizaje a quienes articulan el sistema para poder mirar resultados y poder también exigir rendición de cuentas. Y es en ese sentido que el gobierno toma la decisión, en primer lugar, de enviar al Parlamento el proyecto de ley que dejó ya saliendo el gobierno del expresidente Toledo, lo cual nosotros lo recogimos, lo promovimos y lo afinamos. Si ustedes ven ese proyecto de ley con el que presenta el Poder Ejecutivo del 2007 al Congreso, solamente tiene algunos ajustes que tenían que ver con la actualización. Y quiero decir algo que quiero que quede muy claro. Como bien lo ha dicho Idel, esto era no una propuesta de gobierno, sino una reforma de Estado, que se procesó y se maduró y que tuvo el respaldo en el Parlamento de las fuerzas políticas democráticas. Obvio que no tuvo el respaldo del partido de gobierno, que al verse perdido en el debate, ni siquiera tuvieron una propuesta alternativa, sino abandonaron el Parlamento. Entonces, esta reforma de Estado contó con el respaldo de los padres de familia, porque evidentemente había la autoridad para iniciarla en el sentido de que el gobierno había ingresado a actuar atacando todos los factores que condicionan la calidad de la educación. Por eso me tomaré unos minutos para rápidamente decirles qué hemos hecho en materia educativa en los 5 años. Pero lo fundamental era aplicar estos estándares educativos para poder medir resultados y poder exigir rendición de cuentas. Es así que, por ejemplo, miren, el año 2001, los gastos en educación representaban 5.392 millones de soles, que era aproximadamente el 2.85% del PBI. El año 2006, cuando nosotros entramos al gobierno, los gastos en educación representaban 8.592 millones de soles, aproximadamente 2.84% del PBI. El año 2011, cuando el expresidente García deja el gobierno, el presupuesto de gastos en educación era 14.166 millones de soles. ¿Cuánto representaba? El 3.9%
0.15% del PBI. Pero no solamente eso, sino que el país se le debe informar, por ejemplo, que han habido 1.670.615.000 peruanos adultos que fueron alfabetizados. Se han entregado, como bien lo ha dicho el profesor que nos antecedió en el uso de la palabra, 832.000 laptops a los niños más pobres del país. Se han invertido ahí 308 millones de soles. Por primera vez se centralizó los gastos de mantenimiento en las instituciones educativas. Se le entregó a 43.000 instituciones educativas, se le entregó 840 millones de soles para mantener su infraestructura y su mantenimiento. Se han equipado y se han construido 52 colegios emblemáticos, 21 en Lima y 31 en provincias. Se han entregado 46 millones de textos escolares por un valor de 900 millones de soles. Y es por eso que los resultados se comienzan a ver en el tema del acceso al sistema educativo. Nosotros dejamos, por ejemplo, en el tema del nivel inicial, que encontramos el acceso en el nivel inicial, un promedio del 40%, lo dejamos en 62%, en primaria 94, 95%, y en el nivel secundario 76%. Es cierto que en las zonas de pobreza extrema todavía hay un gran desafío, encontramos más o menos el 28% de acceso y lo hemos dejado en 43%. Pero, como repito, la reforma más importante y que se proyectó ejecutarla en un horizonte de 10 años. El presidente ni el ministro de Educación improvisaron una reforma y le dijeron al país que esto se iba a implementar o se iba a lograr en 2 o 3 años. Esta era una reforma seria y responsablemente pensada, porque en la propia ley se establece el financiamiento de la reforma, que era a 10 años, como bien lo ha dicho Idel, se necesitaban 2.800 millones de soles y el gobierno se comprometió con metas concretas a implementar esta reforma. Luego de 3 años de implementación, ¿cuál fue la meta? Incorporar 80.000 maestros a la nueva ley de la carrera pública magisterial, que tenía como referente fundamental era que para ingresar a ella había que someterse a una evaluación que era vía concurso público. Entonces, lo que dicen ahora los que cuestionan y los que primero querían derogar la ley, luego han dicho que la quieren perfeccionar, y ahora tengo la seguridad que le haremos los ajustes que se necesita, porque toda ley tampoco no puede ser pétrea, tiene que ir adecuándose a las circunstancias. Pero de ahí a decir que la reforma ha fracasado no es otra cosa que una decisión precipitada para, después de un año, decir algo porque no se ha hecho nada en gestión. Y en ese sentido, la meta que se trazó el gobierno del presidente García era al 2011 incorporar a la carrera pública magisterial no menos de 80.000 maestros. Dicen, pero de los 250.000 solamente han ingresado 55.000, pero lo que no dicen es la verdad completa. Se presentaron cerca de 150.000. Entonces, y se tuvo la previsión, antes de dejar el gobierno, de dejar el presupuesto para poder financiar la incorporación de las metas que nosotros nos habíamos impuesto al 2011. Todos esos recursos no se han utilizado, no se ha convocado un solo concurso para nombramiento, como lo establece el artículo 12 de la ley, que establece que año a año se debe establecer plazas para nombramiento. No se han utilizado los recursos para el ascenso, ni mucho menos para la capacitación. Y la reforma, porque esta reforma no fue una reforma contra los maestros, sino fue una reforma planteada en un escenario donde, como bien lo ha dicho el primer expositor, nos encontramos con 300.000 maestros que están en la planilla pública entre nombrados y contratados para atender a una población estudiantil de cerca de 8 millones de peruanos. Entonces ahí hay un tema social también, pero nosotros a la ley de profesorado le construimos una alternativa a los maestros, pero a la cual nosotros no los llevamos compulsivamente, sino les ofrecimos capacitarlos. Y el gobierno durante 3 años ha capacitado con recursos del Estado en las mejores universidades e institutos del país
a cerca de 153.000 maestros. Entonces, ahora cuando el gobierno plantea derogar la ley de la carrera pública magisterial para reemplazarla por uno, en primer lugar, que no ha sido discutida públicamente. Dos, el proyecto que va al Parlamento es un proyecto que no tiene financiamiento, como sí la tuvo la ley que aprobamos, la 260922, en julio del año 2007, que tenía su propio financiamiento y que obviamente comprometía a los gobiernos para lograr esas metas que queríamos lograr luego de 10 años de implementación de la ley. Repito, nosotros no nos oponemos a que esa ley sea mejorada. Por ejemplo, en el tema que están proponiendo de que se pueda ampliar una nueva área de desempeño laboral. Hoy día los maestros pueden hacer gestión pedagógica, gestión institucional y pueden hacer investigación, pero también pueden hacer formación docente. También ahí podemos, por ejemplo, discutir una modificación en formación docente. Que cuando Idel ha hablado de los niveles, nosotros en la ley de la carrera pública de educación establecemos cuántos van a ser las remuneraciones de los profesores del nivel 1 y del nivel 5. Y un profesor del nivel 1 podría hacer su maestría, su doctorado y podría migrar al nivel 3 o al nivel 5, podría. ¿En base a qué? A someterse a una evaluación a través de un concurso público, y eso es fundamentalmente el mérito. Entonces ahora lo que se ha planteado en el Congreso es un proyecto de ley que recoge, es cierto, el 95%, pero lo que tenemos que advertir y lo que hemos defendido siempre es lo fundamental de la ley, que está en un artículo. Para ingresar a la carrera, para ascender en la carrera, tienes que someterte a una evaluación vía concurso público. Pero no lo sometemos compulsivamente, como repito, nosotros hemos destinado recursos exclusivamente para capacitar a los maestros para que se preparen y puedan ingresar a la carrera pública magisterial. Pero también cuando se hace un análisis un poco parcial y se dice, ¿y qué hacemos con los 180.000 maestros que están en la ley del profesorado? La pregunta también que habría que hacernos es, ¿y qué hacemos con los 300.000 maestros que están en el mercado laboral, que con sus propios recursos se están preparando, se están capacitando y que esperan una oportunidad que el Estado les dé, en base al mérito puedan ellos poder ingresar a la carrera pública magisterial? Y como bien se ha dicho, el objetivo final de una reforma de la educación es fundamentalmente el alumno. En Estados Unidos ya se ha demostrado, Estados Unidos hace 20 años ocupaba el primer lugar en sus sistemas educativos. Ahora, y como bien lo ha dicho, fue superado por Corea, por Australia, por Finlandia. ¿Por qué? No es porque se desmejoró el sistema educativo de Estados Unidos, sino porque los otros han avanzado velozmente. Entonces, ese es el desafío que tenemos ahora en el país. No habrá forma de darle sostenibilidad al crecimiento de la economía ni al progreso social si es que nosotros no consolidamos esta reforma que es fundamental. Esto no es un tema de confrontación política, partidaria, este es un tema de Estado. Y por eso es que nosotros hemos trabajado en estos días, con el apoyo de intelectuales, un proyecto para afinar la ley de la carrera pública magisterial. Podemos revisar el tema de los niveles, podemos revisar también el tema de que el traslado de los profesores de esta ley del profesorado pueda ser voluntario. Pero de ninguna manera podemos acabar con la evaluación y el concurso público. Es cierto y somos conscientes también que hoy el país, debido a su responsabilidad que ha habido en el manejo de las finanzas públicas, hay recursos para mejorar el piso salarial de los maestros. Se puede, y eso se puede hacer, como se ha dicho, con un decreto supremo. Pero lo que no se puede hacer es parar una reforma cuyos resultados todavía no se han medido, pero yo tengo la seguridad que si esta ley la seguimos desarrollando en los próximos 10 años, los indicadores obviamente van a ser muy favorables para el país. Y yo quiero reiterar de que en este proyecto de ley que hemos elaborado en nuestra bancada y que van a apoyar las otras bancadas, nosotros nos reafirmamos en algo que ya debe ser irreversible. La carrera pública magisterial tiene que ser una carrera que tenga como eje central el mérito, que aquellos que aspiran a desarrollarse en ella lo hagan a través de evaluaciones y lo hagan a través de concursos públicos nacionales. Han habido observaciones, se dice, no ha habido una buena gestión. En Chile, para hacer los concursos de nombramiento
y de ascenso, el sistema de operatividad de gestión solamente puede desarrollarse para 20, 25.000 maestros. No es verdad que en el país el Ministerio de Educación esté preparado para implementar un proceso de evaluación o de nombramiento para 100, 80.000 maestros. Eso va a colapsar. Entonces lo que se pretende ahora es, después de un año de haber hecho supuestamente un diagnóstico y sin haberlo presentado al país, se pretende descalificar una de las reformas más importantes que ha cometido nuestra patria en los últimos años. Como bien lo ha dicho el presidente Alan García, hoy nosotros no nos preparamos para hacer una competencia en el mercado interno. Hace poco vino por acá, y también el gobierno nuestro, vino por el Perú, el creador de la prueba PISA, de la evaluación internacional, de la evaluación de aprendizaje de los alumnos. Y él dijo algo muy importante. Él dijo, hoy día los mercados, refiriéndose a los países, se están expandiendo aquellos que tienen gente calificada. Y los que no tienen, están cayendo. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera renunciar a una reforma que creemos que es fundamental para el país y que tiene como único propósito honrar lo que dice la Constitución del Estado. La reforma de la educación tiene básicamente como objetivo mejorar la calidad de educación de los niños. Y la propuesta que hizo el gobierno del presidente García fue especialmente para los hijos de los peruanos más pobres del país. Gracias. Queda claro algunos aspectos. Primero, sin eficiencia no hay posibilidad de tener calidad en la educación. Luego, la eficiencia interna pasa por tener logros cualitativos, pero también de acceso y también, de otra manera, la culminación de los estudios en sus diversos niveles. Corresponde priorizar la educación por una sociedad del conocimiento multidimensional, como se ha hablado. Son las nuevas tendencias del conocimiento en educación, pero paralelamente esta educación tiene que estar orientada hacia el trabajo. Y lo último creo que es fundamental, un país que está creciendo en lo económico, un país que sin el crecimiento no puede pensar en reducir la pobreza, tiene que preparar el capital humano. Y luego, de una otra manera, también ha traslucido realidades duras, pero que justamente con políticas públicas bien definidas, con horizontes de políticas a largo plazo, estas se tienen que abatir. Los niños hasta los 6 meses nacen en condiciones iguales todos. Sin embargo, a partir del 6º mes vienen las diferencias. Ya no hay lactancia materna exclusiva. Empiezan las diferencias entre lo urbano y lo rural, entre si es niño o es niña, entre si tiene acceso a la educación inicial, si hay la cobertura suficiente para ella. Vienen los problemas de género, de origen étnico, si es quechohablante, hispanohablante, es decir, empieza a bosquejarse los problemas que tienen que ser asumidos fundamentalmente por el sector de educación. De una otra manera, estos esfuerzos que han habido en la gestión anterior, escuchados por los mismos protagonistas, los gestores en el sector de educación, y también por un congresista que también ha ocupado el cargo de primer ministro, y también ahora como legislador, nos hacen ver de que esta eterna refundación de la República cada 5 años, que no considera políticas públicas definidas en el largo plazo, es pernicioso. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la próxima oportunidad.